nueva izquierda en América Latina, como lo es el compañero vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que arribó al mediodía al Ecuador. Estuvimos, como correspondía, en el aeropuerto para recibir al hermano vicepresidente de Bolivia. Él es un pensador, es un hombre que ha tenido una lucha muy prolija. Estuvo dentro de sus luchas, estuvo 5 años preso en una cárcel en los momentos oscuros de América Latina. Él es matemático, aprovechó esos años para estudiar y aprender, graduarse de sociología, y es uno de los grandes pensadores que tiene el mundo respecto a ese falso dilema de extractivismo versus cuidado de la naturaleza. Esos falsos debates que muy bien lo aborda el vicepresidente García Linera en su libro. Les recomiendo un libro de lectura obligada, ojalá que las cámaras puedan enfocarlo: Geopolítica de la Amazonía, poder hacendal patrimonial y acumulación capitalista. Este libro devela un pensamiento muy profundo, ese falso debate entre el llamado extractivismo. Ustedes saben que yo me niego a hablar de extractivismo, porque el Ecuador no solamente vive del petróleo, somos bananeros, exportamos flores, cacao, café, exportamos pesca. Un Ecuador diverso en su producción, que queremos ir a la industrialización, pero ya nos han llevado a hablar del extractivismo. La obra de García Linera, no sé, tenemos el párrafo final del libro, por favor, si lo podemos poner en pantalla, que me gustaría leerlo. Debate, póngalo en pantallas, por favor. Esta es la contraportada de una edición especial que hizo la vicepresidencia de la República del Ecuador con la vicepresidencia de la República de Bolivia. Dice García Linera, y por favor atención con este pensamiento, que él con claridad desnuda los posibles intereses detrás de las ONG y de potencias extranjeras de meter su política pública, de enajenar la política pública en nuestra región amazónica, de nuestros gobiernos, de su pueblo, para manejarlo en base a oscuros intereses. Vean lo que dice García Linera: la ruta trágica de la historia, por favor atención, la ruta trágica de la historia se desenvuelve de tal manera que la contrarrevolución puede venir de la mano de una facción de sus propios constructores, los que se dicen de extrema izquierda, hago un paréntesis, que ahora defienden el ambientalismo, cuando en la Asamblea Nacional estos disques de extrema izquierda votan con la derecha ecuatoriana. Esa es la realidad que estamos enfrentando en el Ecuador. Regreso al texto. La contrarrevolución, repito, puede venir de la mano de una facción de sus propios constructores, que, sin necesariamente proponérselo, como consecuencia de la exacerbación de su particularismo corporativo, regional o sectorial, y al no tomar en cuenta el despliegue general de las correlaciones de fuerzas sociales totales a nivel nacional o internacional, acaban defendiendo los intereses de las fuerzas conservadoras, acaban defendiendo a la derecha, en el fondo, esa derecha que no tuviera empacho de cortar todos los árboles hasta no dejar un árbol en pie. Significa que ellos están siendo serviles, queriendo o no, muchos sí quieren, terminan defendiendo los derechos de las fuerzas conservadoras de la derecha y terminan socavando su propio proceso revolucionario. Este es oponer por oponerse. El debate de García Linera, recomiendo la lectura de su libro, nace evidentemente del caso boliviano, que tiene muchas similitudes con el ecuatoriano. La presencia del no Estado en la Amazonía, la marginación de nuestros pueblos ancestrales, el poder del gran patrón, el gran hacendado en la región amazónica, como ha sucedido en otras partes también del Ecuador. Luego una política sostenida desde los años 60 y 70 mediante las ONG, esas fundaciones que tienen agendas internacionales, tratan de intervenir, limitar la acción del Estado. La propuesta de no tocar nada en la Amazonía para tener lo que califica García Linera como indígenas de postal, es decir, ciudadanos, hermanos indígenas, que sigan viviendo sin tocar nada, es decir, en la pobreza, en la miseria,
sin agua potable, sin alcantarillado, sin escuelas del milenio, sin salud, sin educación, sin universidades, sin oportunidades. Estamos demostrando al mundo que podemos tener indígenas, no solo ingenieros, abogados, arquitectos, técnicos, sino que Bolivia ha demostrado que podemos tener un indígena presidente como el compañero Evo Morales. Todo esto se analiza con mucha profundidad en la obra de el vicepresidente de Bolivia, uno de los grandes pensadores de izquierda, en donde desnuda ese falso debate. Dice con mucha claridad que el no extractivismo no equivale al buen vivir. Allá le llaman sumac cañay, si lo pronuncio correctamente, en aymara, vivir bien. O sea, hay muchas similitudes del proceso boliviano con el proceso ecuatoriano. Ellos también tuvieron que cambiar esa correlación de fuerzas con las compañías transnacionales que se llevaban 80 de cada 100 barriles de petróleo, y ahora es al revés también en Bolivia. ¿Cómo estamos recuperando la soberanía de nuestros recursos naturales no renovables para dárselos a ustedes, al pueblo ecuatoriano, para darle al pueblo lo que es del pueblo? Petróleo es para el pueblo. Para el pueblo, lo que es del pueblo.